Estamos en Santiago capítulo 1 y estaremos dando lectura del versículo 19 al 27. Ahora, obviamente no vamos a alcanzar a terminar todo eso, ¿verdad? Pero vamos a poder empezarlo. Lean conmigo, por favor, Santiago capítulo 1 del versículo 19 al versículo 27. Esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar vuestras almas. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Inclinen su rostro y vamos al Señor en oración. Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos guianza. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender tu palabra más y más, Señor. Que nos ayudes a crecer en el entendimiento y en la aplicación de tu palabra, Señor. Necesitamos tu guianza. Necesitamos, Señor, que nos permitas el entender lo que tu palabra nos quiere decir. Te pedimos esto en el nombre de Cristo, nuestro Redentor. Amén. El título del mensaje es Oyendo y respondiendo a la palabra. Tenemos que entender que la palabra de Dios tiene mucho que decir a cada uno de nosotros de cómo es que tenemos que vivir. Ya acaba de hablar Santiago de cómo entendemos la tentación, de cómo entendemos las pruebas, de que Dios no tienta a nadie y Dios no puede ser tentado. Ahora, quiero que regresemos una vez más a entender cuál es el contexto de todo lo que estamos leyendo. Está escribiendo Santiago a un grupo de cristianos que está yendo de lugar a lugar, que están siendo perseguidos por su fe y que en medio de estos lugares están llegando a diversas comunidades y tratando de encontrar dónde vivir, tratando de encontrar dónde adorar. Y en medio de todo esto hay problemas, hay diversas pruebas que el Señor les da. Y obviamente hay la tentación de echarle la culpa a Dios cuando vienen los problemas. Así que la actitud de un cristiano maduro no es de echarle la culpa a Dios en medio de todo, sino del cultivar dentro de nosotros una actitud pía, una actitud conforme a la palabra de Dios. El cristiano maduro, el cristiano que, como dice el versículo 12, ha tenido victoria sobre las pruebas
el cristiano que está matando el pecado, el cristiano maduro cultiva una disposición distinta a la palabra de Dios. El pastor John MacArthur, cuando él estaba hablando de esto, habló de que hay asesores. Todos sabemos que es un asesor, ¿verdad? Alguien que viene y hace una inspección y ve cómo está la cosa. O en el caso de asesores, en una universidad van y escuchan para ver qué tipo de maestro o clase está haciendo el maestro. Pero es todo lo que hacen, escuchan. No actúan conforme a lo que están asesorando. Y decía el pastor MacArthur que hay muchos cristianos que se la pasan asesorando los mensajes y nunca actuando conforme a ellos. Y parte de la exhortación de Santiago es, cuando están sucediendo todas estas cosas, tenemos que actuar conforme a la palabra de Dios. El Salmo 119 dice que he guardado tu palabra en mi corazón para que no peque contra ti, ¿correcto? Todos ya sabemos eso. Tenemos el mandamiento, un imperativo aquí. Y esto está dividido en 3 partes negativas. ¿Qué es lo que no hemos de hacer? Empezamos en el versículo 19, que nos dice que nosotros tenemos que ser primeramente prontos para oír. Prontos para oír, rápidos al oír. Nuestra actitud como cristianos siempre debería de ser, quiero oír primero. No quiero hablar primero, quiero oír primero. Estoy en situación difícil, estoy en prueba. La disposición de uno cuando estamos en prueba no debería ser el tratar de aconsejar primero, sino escuchar primeramente. Tardo para hablar y tardo para la ira. Cada una de estas cosas es sumamente importante porque tiene que ver con la actitud del cristiano. Del versículo 1 al 4 nos ha dicho que contemos por gozo cuando estamos en diversas pruebas. Y luego empezando en el versículo 5, dijo Santiago, busquen la sabiduría de Dios en su palabra. Pídanle a Dios sin dudar. Y sepan que Dios es fiel. Y en medio de sus diversas pruebas, tengan victoria viendo a lo eterno. Vean a lo lejos, ¿qué los espera? La corona de vida, vida eterna con el Señor. Entendiendo esto, cuando los problemas se pongan feos, sabiendo que nuestra báscula siempre está hacia la tentación, no le echen la culpa a Dios cuando vengan los problemas, igual como Adán, igual como Eva lo hicieron, porque Dios no tienta, no puede ser tentado. El ser humano, cada uno, tiene sus propios problemas. Así que viene el cargo que cada hermano, cada uno, oíd esto, mis amados hermanos. Una vez más se está dirigiendo Santiago a los cristianos. Óiganme, mis amados hermanos. Primero, sean rápidos para oír. Tenemos que cultivar una disposición de escuchar. Escuchar consejo bíblico. Escuchar lo que la palabra de Dios tiene que decir. El ser rápidos para ir a la palabra de Dios. ¿Qué nos hace distintos al mundo? Cuando estamos en problemas, cuando estamos en aflicción, cuando estamos en medio de estas cosas, en lugar de ir al mundo y a las resoluciones que tiene el mundo, vamos a la palabra de Dios. Y obedecemos el consejo formulado por la palabra de Dios. Es la persona que escucha atentamente a la palabra de Dios y actúa conforme a la palabra de Dios que demuestra madurez.
¿Cuál es una de las cosas que casi es característica de los jóvenes? O sea, estamos hablando de seres humanos, no estamos hablando espiritualmente. La manera cabeza dura de los jóvenes. Quieren hacer sus cosas, su propia forma, porque se les da la gana y van a hacerlo porque van a hacerlo. Yo sé que yo de joven no escuchaba el consejo de mi madre. Mi hijo, no hagas eso. Mi hijo, no hagas lo otro. ¿Qué hacía yo? No, yo lo voy a hacer porque lo voy a hacer. El cristiano no puede ser así. Si escuchamos a un cristiano maduro, alguien que demuestra el fruto de madurez, dándonos consejo, tenemos que ser rápidos para oír. Pero no nada más rápidos para oír, sino lentos para hablar. Sé tardo para hablar. Siempre alguien, o todos conocemos a alguien que aún en inmadurez espiritual está listo para dar consejo a todo mundo. Santiago espera que cada cristiano vaya cambiando sus hábitos. Acuérdense que parte de lo que vemos en Santiago es el fruto de la vida de un cristiano maduro. Y en realidad es algo que podemos ver, porque la palabra de Dios nos llama una y otra vez a analizarnos a nosotros mismos. Y nos da todo lo que necesitamos para analizarnos. Acabamos de terminar primera, segunda y tercera de Juan. Y hay mucho ahí para que nos analicemos. ¿Estamos caminando en luz como Dios camina en luz? Ok, sí, hay una tachita más que tenemos para darnos aseguranza de que somos cristianos. Santiago nos deja saber, ¿eres tardo para hablar o no? ¿Eres rápido para oír o no? ¿Eres tardo para la ira o no? La admonición es el cuidar. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Y hacerlo adecuadamente. Proverbios 17:28 dice que hasta el insensato puede ser percibido como sabio cuando simplemente guarda la boca, cuando cierra la boca. Se ve como alguien que es de discernimiento simplemente al guardar la lengua. Y es lo mismo que dice Proverbios 10:19, Proverbios 11:12. Básicamente, se ve uno inteligente al no decir nada. Que hasta un insensato se ve al hacer eso. Pero el cristiano tiene que cultivar más que eso. Si vamos a hablar, hay que hablar conforme a lo que dice la palabra de Dios. Y tercero, hay que ser tardo a la ira. Así que el consejo, el hablar, el escuchar, no puede ser impedido por ira. Hay que ser tardos para la ira. Una ira incontrolada va a hablar lenguaje incontrolada. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto o en un ambiente familiar o en otros? Híjole, ¿sabes qué? Perdón que dije eso, estaba enojado, discúlpame. No era mi intención el decirte o el llamarte X. Todos lo hemos experimentado en algún punto en nuestras vidas. Hemos dicho algo en ira que no debimos haber dicho. Pero entre más vamos madurando como cristianos, más nos es llamado el controlar esa ira. ¿Quién ha escuchado ese versículo que dice, airaos pero no pequéis? Sí, ¿verdad? ¿Saben que eso es imposible para nosotros? La verdad es que el único que pudo airarse y no pecar era Cristo. Cuando hizo una soga y a latigazos corrió a la gente del templo, Él hizo eso sin pecar. Nosotros no lo hacemos.
Si agarramos a latigazos a alguien, hay pecado ahí. Solamente Cristo puede airarse y no pecar. Para el resto de nosotros tenemos que tener mucho cuidado con nuestro enojo, con nuestra ira. El temperamento tiene que ser sumamente controlado en la vida del cristiano maduro. Es por eso que Santiago nos llama a aprender a controlar la emoción de ira. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que controlar la ira? Versículo 20. Pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Esa es una realidad bíblica. La ira del hombre no nos permite obrar la justicia de Dios. No es posible. Si permitimos que la ira, la emoción de ira controle lo que hacemos, lo que decimos, no podemos obrar la justicia de Dios. Ira humana, justicia divina, siempre van a estar en conflicto estas dos cosas. La ira humana está de este lado, la justicia divina está de este, y siempre van a estar contra el otro. La ira humana siempre produce comportamiento que no es complaciente a Dios. No estamos sirviendo a Dios adecuadamente. Acabamos de decir, o acabo de hablar de cómo es que debemos dar nuestro diezmo, nuestra ofrenda a Dios. ¿Con qué? Un corazón ¿qué? Alegre, ¿verdad? El Señor no ve lo externo, sino lo interno. Y mide lo interno a nosotros, y no nada más nos llama al dar con gozo, sino en todo lo que hacemos. Hay que hacerlo con una disposición de amor, con una disposición de gozo y no con ira. El que viene y avienta el 20 en el alfolí, pues de nada sirve. Ni a esa persona, ni al pobre hermano Aarón que tiene que tratar de tener el alfolí, mientras que a nadie sirve. Igual, esposos no pueden amar a sus esposas bien si su ira los controla. O viceversa. Como cristianos no podemos permitir que la ira nos consuma. Si algo hay que consumirnos, que sea el amor de Dios. ¿Y eso qué significa? Que cuando hay oportunidad de ira, hay que pararnos. Como dije, el contexto es dentro de hermanos y hermanas que estás en medio de una situación difícil. Están en medio de pruebas. ¿Qué tan fácil es en medio de una prueba decir, esto es tu culpa? Es lo que hizo Adán. Pues si no me hubieras dado a esta mujer, no estuviera en este problema. ¿O sabes qué? Si tú no hubieras ido a Hy-Vee en lugar de ir a Walmart. O si no hubieras dicho que izquierda en lugar de derecha. Es tan fácil en medio de una prueba actuar. ¿Por qué? Porque ya estamos estresados. Ya estamos molestos. Es por eso que la acción de un cristiano maduro tiene que ser, espérate. Dame como una hora. ¿Cómo que una hora? Dame una hora, por favor. Te amo. Quiero demostrar ese amor. Y ahorita, honestamente, estoy para explotar. Dame una hora. Déjame, me calmo. O como dice Santiago, déjame ser tardo para la ira. Déjame ser corto para hablar. Por un momento. Y ahorita cuando regrese, ¿sabes qué voy a hacer? Rápido para escuchar. Dime ahora. No podemos resolver los problemas entre nosotros, o no podemos resolver problemas matrimoniales si no tenemos orejas muy grandes y bocas muy chiquitas.
Pensamos del versículo 4 del capítulo 1, que nos dice que el punto de estas pruebas es nuestra madurez. Es nuestra madurez. Cada prueba viene y trae junto con ella la oportunidad de tentación y la oportunidad de ira. Si se acuerdan, la última vez que hablamos de esto, hablé de la llanta ponchada. Cada llanta ponchada, que es una prueba. ¿Y qué trae junto con esa? Una oportunidad de echarle la culpa a alguien más, una oportunidad de enojarse con alguien más, una oportunidad de que esa prueba cambie a tentación. La tentación de dirigir esa ira al Señor, la tentación de dirigir esa ira a un hermano, una hermana en Cristo. Y es por eso que para diáconos, que para ancianos, la palabra de Dios dice que tiene que ser uno tardo para la ira. Santiago no está bromeando cuando dice que no puede uno obrar la justicia de Dios consumido por la ira. ¿Por qué no vinieron el último domingo? Pues un hermano estaba enfermo, esta hermana estaba acá. Díganme, ¿de qué les sirve el que alguien venga y les empiece a gritar y regañar por algo que literalmente no tuvieron el control, ni la oportunidad de controlar? Un muy buen ejemplo, apenas ayer fuimos a recoger la parrilla o asador, como sea que quieran decirle, el asador, la parrilla de nuestro hermano José, para traerla acá el hermano Aaron y yo. Nuestro hermano Adrián estuvo aquí en el estudio. Cuando fuimos ahí, la primera cosa que salió de nuestro hermano José era: pastor, estaba súper cansado, no crea que no fui porque no quise. La respuesta mía y del hermano Aaron era: entendemos. No siempre van a tener la energía, no siempre van a tener todo para empacar toda una casa y al mismo tiempo ir a un estudio. Tengan en mente, hace que 3 meses, 3, 4 meses que nosotros nos acabamos de mudar acá. Qué memoria tan corta sería la mía el decir: no, ¿por qué no estuvo en el estudio, hermano? Empaque mañana. No, claro que no. No puedo obrar no puedo obrar la justicia de Dios haciendo eso. Es algo completamente el decir: ¿sabe qué, hermano? Entiendo. Yo también pasé por eso. De hecho, era el opósito. Porque yo era el que estaba siempre en la carretera trabajando y mi esposa era la que estaba empacando toda la casa. Imagínense llegar a la casa y decirle: amor, ¿cómo es que nada más un cuarto? ¿Qué onda? Por favor, contigo. Y ella empacando un cuarto, lidiando con una niñita de 2 años. Y todavía que yo llegue a la casa y en lugar de decir: wow, mi amor, qué bueno que hiciste este trabajo, regañarla. O sea, estos son, los doy porque son ejemplos muy prácticos, son ejemplos aquí que podemos entender. Todo esto nos debería de servir para entender cómo es que no podemos obrar la justicia de Dios si somos consumidos, si somos controlados por la ira. No podemos servir fielmente a nuestras esposas si la ira nos controla. Una esposa no puede someterse a su esposo conforme a la palabra de Dios si la ira la consume. Padres, no hay que disciplinar a los hijos en ira. Eso no significa que no hay disciplina, solamente que la disciplina no es una guiada por la ira. Por eso dice: por lo cual, versículo 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Esa va a ser la meditación con la que vamos a continuar la próxima semana. Porque hay mucho que empacar.
estoy viendo el tiempo, sé cuándo vamos a hacer las cosas. Les tengo que ser honestos. El empezar a empacar el versículo 21 va a tomar tiempo. Yo los amo y quiero que aprendan de la palabra de Dios. Eso significa que yo no quiero andar acelerado como si estuviera en carreras por todos los versículos. No, quiero que entiendan dónde estamos. Y honestamente va a tomar un poco de tiempo. Así que hay que hacer un resumen breve. Quiero que sepan esto, mis amados hermanos, dice Santiago. Que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para la ira. Esta es la actitud que un cristiano maduro tiene que cultivar dentro de sí. Una actitud de ser tardo para la ira, de escuchar pronto. Y la orden importa. ¿Qué hacemos primero? Escuchamos. ¿Qué hacemos después? Hablamos. ¿Y qué nunca hacemos? Actuar conforme la ira. Porque si hacemos esas cosas, o el opósito de esas cosas, no vamos a poder obrar. Mediten simplemente un momento en esa palabra, obrar. No podemos hacer las obras, no podemos hacer el trabajo de Dios. El trabajo justo de Dios. Mal representamos a Dios. Si se acuerdan, doy este ejemplo mucho. Me fui en mi bicicleta en México hace varios años y se estaba ponchando la llanta trasera. Así que mientras que no me sentaba, no se ponchaba tan rápido. Así que ¿qué hice? Me paré y parado. Me fui todas las millas hasta la iglesia. Y llegué y terminé destruyendo parte de uno de los ligamentos. Dañé uno, no lo destruí. Me tuvieron que poner un yeso. Fui a la iglesia 2 días después para el culto de oración y lo primero que me dijo el diácono es: ¿qué pecaste? ¿Qué hiciste para hacer a Dios enojar? No, una manera de darle una patada cuando ya está en el suelo. Aquí estoy entrando, cogiendo porque tengo hasta muletas y lo primero que me dicen es: ¿cómo la regaste? ¿Cómo pecaste para que Dios te quebrara la pierna? Y yo lo único que puedo decir es: pues, me vine en bicicleta a la iglesia. Eso debería ser un momento cuando ese diácono, y amo a ese hermano, ya está con el Señor, pero ese debería de haber sido un momento cuando ese diácono debió haber sido tardo para hablar. Mejor, hermano, ¿qué pasó? Una preguntita y muy listo para escuchar. No, pues me vine en la bicicleta y estos, ok, pues hermano, estoy orando para usted. No, pero de volada en cuanto entré el trancazo, ¿cómo pecaste? Pero ¿cuántas veces no actuamos de esa forma los unos con los otros? Que el carro de alguien ya no empezó, se desconchinfló esto, o ya no funcionó lo otro, o está teniendo dificultades en el trabajo este hermano o esta hermana, o está sucediendo lo otro. ¿Cuántas veces honestamente en su corazón de corazones piensan: no, pues anda a andar mal ante Dios? Si esa es la actitud, arrepiéntanse, piensen, sean primeramente prontos para oír. Hermano, noté que su vehículo tiene problemas. ¿Está bien? ¿Todo bien? ¿Qué ha pasado? No, pues estamos en medio de esto, estamos en medio del otro. ¿Puedo ayudar? Si no puedo ayudar, voy a orar. O sabe que yo conozco a esta persona o tengo un vecino que puede ayudarle en la mecánica. Tal vez tome un poco de tiempo. Esa es la actitud de un cristiano maduro. Y siempre tardo para la ira. Porque la ira es como un par de lentes que cambian la percepción de uno.
No sé si se acuerdan ustedes, pero hace como unos 15, 20 años tenían unos lentotes así como de botella de Coca-Cola que se supone que iban a servir para que los jovencitos, los niños y niñas pequeños, sepan cómo ven los ojos de un borracho. Y estos lentes eran una abominación, no podía ver uno nada, todo estaba... Luego le dicen uno, camina por favor, y allá anda uno de chiquito tratando de caminar y estampando. Es lo mismo, la ira hace lo mismo, no permite que nosotros veamos las cosas claramente como debemos de hacerlo. La ira es tan dañina. Podemos decir algo torpe, insensato, que va a lastimar a alguien por años. Un bebé en Cristo no va a entender. Un bebé en Cristo no va a entender cuando le diga a uno, no, pues que no entiendes, estás en pecado, mejor arrepiéntete. Y lo único que hizo el pobre hermano es que no se puso la corbata. Tardo para la ira. Vean lo que dice la palabra y analícense. ¿Hago eso? ¿No hago lo otro? ¿Estoy haciendo lo que dice esto? Si sí, excelente. Si no, no están solos. Parte de la madurez es el ir aprendiendo dónde estamos y dónde tenemos que ir. Es por eso la próxima semana entraremos en el versículo 21, por lo cual, haciendo al lado, desechando, tirando, ¿qué? Toda inmundicia, pero no la inmundicia solo, sino todo el resto de malicia. Eso debía de acordarnos de Hebreos, cuando habla de quitarnos todo el peso y todo pecado para correr la carrera. Es lenguaje muy similar. El propósito es el deshacernos, el quitar fuera de nosotros todo lo que nos impide el actuar conforme a la palabra de Dios. Pero eso, como dije, es para la próxima semana. Vamos a nuestro Señor en oración. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, oh Señor, porque cada uno de nosotros, incluyéndome a mí, Señor, fallamos en cumplir esto cada día, cada vez. Hay tantos instantes, Señor, donde yo he tenido que pedir disculpas, donde otros hermanos han tenido que pedir disculpas de mí, porque todos hemos fallado en ser tardos para la ira. Y Señor, esto es más prevalente entre nosotros los hombres que entre ciertas de las mujeres que conocemos. Ayúdanos, Señor, a ser hijos y hijas tuyos, prontos para oír, tardos para hablar, Señor, y tardos para la ira. Ayúdanos, Señor, a obrar tu justicia, Señor. Sé con nosotros, Señor. Bendice nuestro convivio y tráenos con bien la próxima semana, listos para adorar y aprender de tu palabra. Te pedimos esto en el nombre de Cristo, nuestro Redentor. Amén.